una vida carnal. O sea, no están viviendo una vida espiritual, aunque hayan recibido a Jesucristo como su único Salvador. Gracias, hermano. Quiero que me Sí, sí. aclaren esa parte ahí. Sí, incluso el pastor decía en un momento de que a veces, o lo hablaba conmigo, hay personas que no son cristianos, que llevan una vida más tranquila, más amorosa, más delicada, más bondadosa, una vida tranquila, que cierta gente que son cristianos. Pero oiga bien, cada quien va a dar cuenta el día de aquel juicio que tendremos con nuestro Señor, pues de cada cosa que haya hecho. Simplemente el que esté tomando la palabra como un relajo o con un pie en el mundo y otro en el evangelio, tiene que revisarse, porque el Señor dice: todo aquel que esté tibio, ni siquiera frío o caliente, pues todo al tibio será vomitado. Entonces tenemos que tener cuenta cómo estamos frente a los ojos del Señor. Pastor. Fíjese algo, nosotros cuando enfocábamos ese punto nos estábamos refiriendo al hombre no regenerado, al hombre que no está en Cristo. De acuerdo a lo que nosotros conocemos, no concibo que haya una persona que diga que es cristiano y que esté en la carne. Eso no es lógico, y la Biblia es lo más lógico y coherente que puede haber. ¿Por qué? Porque si dice el Señor que mis ovejas oyen mi voz y que Él la llama y me conocen, entonces no todo el que está dentro de la iglesia es cristiano. Judas estaba dentro de la iglesia, y Judas hizo hasta milagro, y Judas recogía el dinero de la iglesia, pero Judas era ¿qué? Un carnal. Ahora, ¿Judas era cristiano? Nunca lo fue. Nunca lo fue. Entonces debemos tener cuidado, porque aquellos que Cristo, analicemos esto, si Cristo toca a un pecador y ese pecador se convierte, ¿cómo es posible que Cristo lo va a traer a la iglesia y lo va a dejar solo en la carne, en el mundo, haciendo y deshaciendo? No, señores, hay que estar claro. La gente se convierte por muchísimas cosas dentro de nuestras iglesias, o porque le infunden miedo, o porque lo atacan, o porque se enamoran, o porque tocan bien el piano, o porque les gusta el coro, o lo que sea. Pero aquellos que se convierten porque son tocados por el Espíritu Santo y porque Cristo lo ha traído con un llamamiento santo y tiene un propósito de transformación y salvación, ese hombre no es carnal. A ese hombre yo me refería. Así es. A ese hombre yo me refería. La confesión belga, que es una confesión muy buena que usa la Iglesia Reformada del año 1563, dice que aquellos hombres que dicen que son dentro, que están dentro de la iglesia, andan con la Biblia, pero están en la carne, no son de la iglesia, son de la compañía de los hipócritas. Están entremezclados en la iglesia, pero no son del Señor. Y recuerde, pastor, cuando dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. O sea, la cizaña se parece, bien parecida al trigo, es casi igual. Dice: sí, Señor, que lo dejen ahí, claro, porque deben de crecer juntos. No vaya a ser que arrancar la cizaña también arranque una mata de trigo. Entonces, si esa persona se queda ahí en la iglesia y es carnal, porque es verdad, hay mucha gente que no lo son, pero hacen creer, pero pueden regenerarse. Pueden llegar a ser cristianos verdaderos, puede llegar una palabra un día en una prédica y tocarlo y decirle: caramba, y pensar a esa persona: caramba, yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Déjenme comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Y esa persona puede ser regenerada. Por eso dice: Señor, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Pero no todo el que diga Señor, Señor, en aquel día va a ser aceptado por Dios. Dice Él, le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Así es, ese punto, esa observación que hizo el hermano es muy importante. Y para entender la profundidad, porque es una cuestión de entendimiento, de conocimiento de teología, es una cuestión de escuela teológica. Nosotros interpretamos que cuando una persona se convierte tocada por Dios, esa persona empieza a dar fruto. Pero aquel que se convierte por otra cosa, es más lento el proceso. Y dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Terminará. Entonces, ¿cómo va a ser que va a haber un cristiano carnal? Con 20 años en la iglesia. Y dice el Señor, lo que tiene, ¿sabe qué? Que convertirse a Cristo. Que ahí es, con perdón, que yo le digo a los hermanos: no luchen con los demás hermanos en la iglesia. A veces tú escuchas oraciones: mira los carnales, mira los que no se someten. Hermano, instrúyalo en la palabra. Que no oren de esa manera, ¿verdad, pastor? No oren de esa manera.
No, Sí, no oren así. Sí, sí, sí. No peleen, eso es una oración que pelea. De pleito. De pleito. Mira lo que llegan tarde. Sí, sí, Mira sí, lo que sí. no se unen. No, hermano, no se debe hacer así. ¿Por qué? Porque los que son firmes, óyeme, dice la Biblia que Dios tiene un remanente escogido por gracia. Por gracia. Y ese remanente escogido por gracia, lo dice Romanos, no doblega su mente ni su vida ante la carne, se mantiene. Y dice el apóstol Pablo que debemos revisarnos diario, Claro. a ver cómo está nuestra conducta. Usted tiene que revisarse diario, a ver si lo que usted está haciendo está bien. Si usted está llegando tarde a la iglesia, pues no llegue, o a cualquier cita que usted haga. Si usted está haciendo cierta cosa o hablando ciertas mentirillas por ahí, que no son mentirillas nada, son mentiras igual que las más grandes, pues son todas mentiras, tiene sus palabras. Pues vaya dejando ese tipo de cosas, porque a Dios no le agrada eso. Pero sí dice el Señor que al que Él llamó respalda, dice Jesucristo. El que ha llamado pues va a ser respaldado Imagínate tú que el Señor nos llame al Evangelio y no suelte. con un enemigo tan peligroso como el maligno y que nos deje solito. Óyeme, nos devora. Eso es. La conducta del cristiano hoy en día, usted puede llamarnos, mira, está en el teléfono, llámenos y usted puede colaborar también con este tema. Pues, pastor, entonces, ¿cómo debe ser la conducta de un cristiano frente a un hermano cristiano? Sí, es importante la pregunta que haces porque hay ciertas quejas. Ujú. Como tú decías ahorita, si yo no brinco como tú, pues yo soy frío y carnal. Si yo no hablo en lengua como tú, si es mujer, si te desriza el pelo, si no te lo desriza, el carnal, el impío, el inmundo, eso está mal. Por el hecho de que yo no comparta contigo ciertos puntos bíblicos y teológicos, yo no debo de tenerte a ti al menos. Ni decir que tú eres No, un carnal. jamás. Por el hecho de que yo me vaya de la iglesia Juan de Dios, por decir, yo no debo de cambiar contigo. No, jamás. Esa no tiene que ser Debemos ser hermanos y cuidarnos y orar uno por los otros. Sí. Entonces, ¿qué es lo común que se ve? Salgan a hacer una encuesta. Fulanito nada más viene los domingos, pero yo vengo jueves y viernes. Entonces, el que va el domingo a veces ataca al que no va el domingo. Ujú. Y el que va 2 días quiere que todo el mundo vaya a los 2 días. No puede ser así. Así es. Mira lo que leímos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así es. ¿Usted se imagina las veces que usted le hace cosas a Dios que no le agradan? Hoy yo le fallé al Señor y usted le falló. Usted le falló. Fallamos a diario. Tenemos que Hermano, pedir perdón al Señor hasta con nuestro pensamiento. Entonces, imagínate que el Señor, que nos dice ora, y cuando tú no oras, el Señor entonces empieza a acusarte, pero es un carnal, sin vergüenza. sinvergüenza, maligno, mal creado. Sí, Pensemos solamente eso. sí. Si nosotros pensamos y analizamos eso, no vamos a atacarnos unos con otros, Así como es. se está mirando, que aquel brinca, que aquella iglesia es fría, que aquel no es fría. Hermano, yo no tengo que mirar quién es frío, quién brinca, quién no brinca, quién se puso esto. Yo tengo que predicar la palabra y vivir el evangelio que predico y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a eso fue que Dios me llamó. Perfectamente. Entonces, no es una conducta correcta de una persona que ha sido instruido en la palabra de Dios vivir atacándose uno con otro. Así es, así es. Me parece que tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Buena? Parece que sí. Tenemos una llamadita. Adelante. Sí. Buena. Buena, Buenas noches. sí, buena, Le escuchamos. sí, buena. Le escuchamos. Adelante. Yo le hago una preguntita. Sí, buena. Le escuchamos. Adelante. Yo le hago una preguntita. Yo estoy viendo el programa. Sí. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué ustedes nada más llaman hermanos a los que están en la religión evangélica y no son hermanos todos aquellos, porque somos todos hermanos en Cristo? Sí, pastor, muchas gracias, señores. Pastor, le va a contestar la pregunta. Mire, Sí. mira qué sucede. Es una pregunta muy importante que hace la hermana. Es que a mí una persona... ¿Por qué no llamamos hermano y a las otras iglesias Sí, nos llaman hermano? mira qué sucede. Una vez una persona, un muchacho de la universidad me dijo, socio, ¿cómo tú estás?
Pero el muchacho tenía una conducta diferente a la que yo tenía. Sí, socio, ¿por qué? Le digo, ven acá, ¿por qué tú me dices socio a mí? Porque mira, tú andas haciendo esto, lo otro, lo otro. Tú no me digas socio porque la gente me va a relacionar con lo que tú haces. Entonces, todos nosotros somos hermanos. Pero ¿sabe cuándo somos hermanos? Como dijo la señora, cuando estamos en Cristo. Y haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad ¿Qué, de cuál Dios. es, pastor? La voluntad de Dios. Lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, obedecerla. Todo lo que dice la Biblia. Entonces, de manera particular, yo no tengo ningún problema en llamarle hermano a cualquiera. No sé Ni si- yo tampoco. Incluso yo le digo hermano hasta los que no son cristianos. Yo tengo personas a mi lado, no sé por qué la hermana se refiere a eso, porque Sí. dice ustedes. Sí. Pero yo tengo a veces personas que hay de mi iglesia. Y déjame decirte que cuando hay uno que no es inconverso, a ese lo aprieto más. Y le digo más que Dios lo bendiga y que lo amo y que lo quiero. ¿Por qué? Porque esa es una vida que necesita de Dios. Y otra cosa, pastor, si Cristo nos llama hijo, se supone que todo el que es hijo de un padre son hermanos. Entonces nosotros somos hermanos y nos llama hijo. Pero hijo es aquel que hace la voluntad de Dios y no anda con idolatría, adorando cosas, adorando dique santo por ahí, adorando otras cosas que no sea Jesucristo, porque nadie llega al Padre sino a través del Hijo, dice la palabra. Nadie llega sino a través de Jesucristo, porque Dios dio su único Hijo para que todo en que en Él creyera sea salvo y tenga vida eterna. Y muchos de otras religiones, perdonando, pues usan otro tipo de cosas que no es Jesucristo. Creen en aquello, creen en lo otro, e incluso creen en, o le piden a ciertos santos antes de Jesucristo. Y solamente a Jesucristo podemos pedirle. Incluso cuando oramos, dice el Señor, todo lo que pedimos, pídanlo en el nombre de mi Hijo Jesús, dice el Señor. Si yo digo, Señor, pues quítame un dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Señor, mira que yo me hace falta esto en el nombre de Jesús. Todo debe ser en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Él, pues entonces nosotros somos hermanos. Así es. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Quien nos hace hijos es Jesucristo. Cuando nosotros le aceptamos a Así Él es. como nuestro único y suficiente Salvador, una vez entonces somos hijos. Hay un verso bíblico que quiero leer. Un poco rapidito, pastor, porque estamos llegando a la parte final. Efesios capítulo 5, versículo 15. Hay una enseñanza muy linda que quiero dejar en tu corazón en este día, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En la palabra tú encuentras lo que Dios quiere que tú hagas. Y estoy seguro que si tú aceptas al Señor como tu único y suficiente Salvador y vives conforme a la palabra, entonces seremos criaturas y hermanos a la vez de Dios. Pastor, nosotros hemos llegado a la parte final de este programa y dejarle a nuestros hermanos y las personas que nos están escuchando, Señor, como manda la palabra, amémonos unos a los otros, busquemos de Cristo Jesús, que es nuestra única salvación. Todavía el que está vivo tiene una esperanza, todavía el que analice su vida, a ver cómo está, como dice el hermano Pablo. Cada día debemos analizar nuestra conducta, debemos ver cómo estamos. Analice cada quien, hermano, lea la palabra de Dios, que ahí no hay engaño de ningún tipo, y órele a nuestro Señor en el nombre de Jesús. Gracias, señores, que Dios lo bendiga abundantemente a todos. Bye.